Muy buenas tardes, ingeniero Luis Alberto Chávez Sotomayor. Mi nombre es Luciana Teresa Languasco Rosales. Formo parte de su curso de Estructuras 4, sección 1, del sexto ciclo de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Ingenierías y Arquitecturas de la Universidad de las Peruanas. En la siguiente exposición hablaré sobre las losas de concreto armado, las losas unidireccionales, bidireccionales, las losas prefabricadas, las ventajas y desventajas, y por último mencionaré un ejercicio práctico del predimensionamiento de losas. Comenzaré con la siguiente interrogante. ¿Qué es una losa y para qué sirve? Bueno, en las construcciones de concreto armado, las losas se utilizan para proporcionar superficies planas y útiles. Esto se entiende por losa, que es una superficie plana de poco grosor, pero de gran dimensión, cuya función es poder sostener las cargas de servicio como el mobiliario y las personas, lo mismo que su peso propio, y también los acabados de los pisos. Las losas conforman los pisos, entrepisos y techos en una edificación. Estos se apoyan en vigas o muros. Bueno, para empezar, hablaré sobre las losas vaciadas in situ. Son aquellas que son ejecutadas directamente en la obra, por lo mismo que su nombre lo indica, que son vaciadas en sitio. Este tipo de losas involucran procesos de producción de plazos intermedios, por lo que el tiempo que requiere el curado del concreto. No requiere de mano de obra especializada y pueden adquirir formas muy diversas según el encofrado. Se dividen en tres tipos: en losas macizas, en losas sin vigas y en losas nervadas. Ya. Bueno, para empezar hablaré de las losas macizas. Estos son elementos estructurales que contienen concreto armado de sección transversal rectangular llena. Abarcan una superficie considerable del piso. Este tipo de losas se realizan directamente en la obra, como ya había mencionado. Su ejecución consiste en realizar un encofrado en el cual se vierte el concreto sobre una armadura de acero. Se tienen espesores que normalmente varían entre los 8 y 30 centímetros. Según sea la forma de su apoyo, estas losas macizas pueden ser de dos formas: unidireccionales y bidireccionales. Las losas unidireccionales macizas son aquellas que se apoyan en dos lados opuestos. En este caso, el acero principal se colocaría de forma perpendicular a la dirección de los apoyos. Y las losas macizas bidireccionales sí se apoyan en cuatro lados. En este caso, las barras principales se colocarían en los dos sentidos, en ambos sentidos ortogonales. Las ventajas. Se utiliza comúnmente en construcciones de tamaño pequeño a mediano, por lo general en residencias y en comercios. Estos moldes se rellenan con concreto, funcionando en conjunto con la armadura de acero, de acuerdo a las alturas definidas por el cálculo de estructura realizado previamente. Este sistema permite, además, diseños tradicionales, formatos tridimensionales y formas fluidas. Se tiene un alto grado de resistencia a la grieta y a la fisura. Ahora hablaré sobre las desventajas. Bueno, debido a la gran cantidad de material que se utiliza en el encofrado y posteriormente se desecha, este equivale en un gran costo de valor total de la obra y una mayor generación de residuos. También cabe destacar que al requerirse un mayor volumen de concreto y en consecuencia un mayor peso, estos elementos de las estructuras
también deben ser reforzados, acarreando un aumento del material utilizado en la estructura. Ahora hablaré de las losas sin vigas. Las losas sin vigas son aquellas que se apoyan directamente en las columnas. Pueden ser macizas, de concreto armado, pretensado o incorporar otro tipo de material para formar losas nervadas. Pueden tener capiteles de diversas formas, cuadrados, circulares, para evitar el punzonamiento. Como podemos ver en las imágenes, tenemos dos tipos de losas sin vigas. Y vemos que en la imagen de abajo tenemos con un capitel circular. Bueno, las ventajas. A pesar de no ser utilizado con tanta frecuencia, en comparación, este sistema permite cubrir grandes luces en comparación con otros sistemas. También permite una ejecución más sencilla, sobre todo en comparación a otro tipo de losas moldeadas in situ, como las losas nervadas. Una desventaja es que el costo de la obra llega a ser mayor, ya que aquí se requiere mayor consumo de materiales, tanto como de concreto como de acero. En muchos casos se puede ser inviable su aplicación por el tema económico. Se requiere de una mano de obra especializada para su realización y ejecución. Estas losas están sometidas a un alto riesgo de punzonamiento, según el nivel de esfuerzo que exista en el soporte y en el plano de la losa. El pilar podría llegar a perforar la losa. También se debe aumentar el espesor de la losa. Y bueno, se tienen dos posibles soluciones. O bien aumentar la dimensión de la columna o realizar un capitel, como vimos en la imagen anterior de la diapositiva anterior. Ahora hablaré sobre las losas nervadas. Este tipo de losa se compone por una zona traccionada conformada por nervios y una capa de concreto que forma la compresión. El espacio entre los nervios puede quedar vacío o también se puede colocar elementos tales como bloques cerámicos o también EPS, que es espuma de poliestireno, que no significan un aporte a las cargas finales, siempre y cuando estos no significan un aporte a las cargas finales. Bueno, la función principal de estos elementos es de aliviar el peso de la estructura mediante la eliminación del concreto en la zona traccionada, mejorando la eficiencia del sistema. Este tipo de sistema tiene una sección en forma de T con una capa de concreto que recibe las fuerzas de la compresión y los nervios en los cuales, junto con la armadura metálica insertada en ellos, recibe fuerzas de tracción. Es decir, si la distancia entre los nervios fuera superior a 1 metro, el sistema sería emparrillado. Estas losas son las más utilizadas. Tenemos las losas reticuladas y las losas aligeradas a base de vigueta y bovedilla. Muy bien, la losa reticulada bidireccionales in situ. Este tipo de sistema consta de pequeñas vigas en ambos sentidos que al entrecruzarse forman una especie de retícula o entramado, que es el de donde se forma su nombre. Este aligerado se logra hoy en día a la base de bloques de espuma de poliestireno o EPS. También se le conoce como casetones. Estas nervaduras se construyen de concreto armado y una capa de compresión
en la parte superior de la losa que tiene como función de absorber y distribuir los esfuerzos sobre la losa. Esta capa se refuerza con una malla electrosoldada, cuya única función es evitar que esta capa se agriete por la dilatación y la contracción del concreto originada por los cambios de temperatura. Las losas son aligeradas a base de viguetas y bovedillas. Estas son unidireccionales y son prefabricadas. En este caso, el concepto es muy similar al primero, solo que aquí las vigas se colocan en un solo sentido, ya no se forman retículas y el aligerado se logra gracias a elementos de espuma de poliestireno o EPS, las cuales se le denominan en este caso como bovedillas. Tienen una ceja para apoyarse directamente en la base o en el patín de las viguetas. Estas viguetas son prefabricadas y pueden venir colocadas completamente o con el alma abierta, lo cual es mucho mejor ya que garantiza que la losa trabaje monolíticamente. Al igual que en el caso anterior, se les coloca también una capa de compresión de concreto reforzado, concreto armado, con una malla electrosoldada para evitar grietas por la temperatura. Las ventajas de este sistema es que presentan una mayor economía. Permite cubrir luces mayores, proporcionando una mayor libertad de diseño en la superficie. Para luces superiores a 7 metros se recomienda este sistema. En caso de plantas proporcionales de proporciones cuadradas, se utilizan las nervaduras en ambas direcciones o bidireccionales. En el caso de plantas muy rectangulares, se recomienda el uso de los nervios y como se indican en una dirección o unidireccionales en este caso. Siempre están dispuestas en el sentido de la luz más pequeña. Y bueno, las desventajas son que este sistema requiere de una mano de obra especializada, requiere también un mayor volumen de material para la ejecución del encofrado. Estructuralmente, suelen aumentar la altura de las construcciones. Y bueno, esto presenta una dificultad en la compatibilidad con otros elementos arquitectónicos, tales como las instalaciones del edificio, las instalaciones eléctricas e hidráulicas. Y bueno, por último, requiere una máxima atención en el proceso de vibrado del concreto, y para así evitar fisuras y grietas en el momento del curado. Bueno, ahora tenemos las losas en una dirección o unidireccionales. Estas losas están soportadas de manera continua por dos soportes paralelos. Pueden ser vigas o muros. Estas resisten a la flexión principalmente en una sola dirección. Por eso es que se le denominan losas unidireccionales. Bueno, la relación entre luces es quien define el comportamiento si es que es en una dirección o en dos direcciones. La losa que se considera que trabaja en una dirección cumple con las siguientes condiciones. Cuando tiene dos bordes libres sin apoyo vertical y tiene vigas o muros en los otros dos bordes opuestos aproximadamente son paralelos. Otra condición es que si el panel de la losa forma aproximadamente un rectángulo con el apoyo vertical en sus cuatro lados con una relación de luz larga a la luz corta. Y la última condición es si es que una losa nervada tiene nervios principalmente en una sola dirección. Bueno, tenemos las losas en dos direcciones o bidireccionales. Estas se disponen cuando los muros son portantes en los cuatro costados de la placa y en relación a la dimensión mayor y menor del lado de la placa es de 1,5 metros o menos. Se utilizan placas reforzadas bidireccionales. El espesor de la losa
en dos direcciones no depende de las condiciones del apoyo ni de la composición. Se utiliza la ecuación E igual perímetro sobre 180 y esto establece el espesor mínimo para este tipo de losas. Cabe resaltar que el perímetro se refiere a cada panel, por lo tanto el espesor debe ser mayor de todos los espesores requeridos para cada panel. Muy bien, tenemos las losas prefabricadas. Estas son aquellas cuyos elementos estructurales se elaboran con elementos que se han construido en una fábrica. Estas se transportan a la obra para su instalación y ensamblaje de acuerdo al proceso constructivo que se esté utilizando. La ventaja de estos sistemas es que es por la gran rapidez de instalación. También se elimina casi todo el encofrado, reduce significativamente la mano de obra, soportan cargas altísimas, se adaptan a cualquier diseño arquitectónico. Estas losas tienden a tener una mayor durabilidad, pues se reduce la corrosión. Y bueno, y por último, el transporte y montaje se instala fácilmente sin necesidad de equipos mecanizados como en muchos otros casos. Se diseña de acuerdo a las necesidades de la obra. Muy bien, en las losas con viguetas de concreto armado y bloques de cerámico. Estructuralmente funcionan en una sola dirección, es decir, unidireccionalmente, siendo equivalente a las losas nervadas unidireccionales. La sección de las viguetas tienden a formar una T invertida, con una altura que varía entre los 8 y 9 centímetros. La altura de la losa corresponde a la suma de las alturas de los bloques junto con la capa de compresión, es decir, la capa de concreto. Bueno, en el ejemplo tenemos en la imagen tenemos una losa con viguetas de concreto armado, como podemos ver. Las ventajas. Bueno, no requiere de una mano de obra especializada. Este sistema consiste en la sumatoria de los elementos, las viguetas prefabricadas de concreto, cuya función será de absorber las fuerzas de tracción, los bloques cerámicos y una capa superior de concreto de 3 a 5 centímetros que tomará las fuerzas de compresión. Es una opción eficiente y de bajo costo en comparación con otros tipos de losas. El uso frecuente es en proyectos residenciales de bajo costo. Presenta numerosas ventajas constructivas, potenciando el ahorro de materiales y permitiendo un proceso de ejecución veloz y eficaz. Su principal ventaja es económica, debido a que se puede prescindir del uso de encofrados de madera durante el proceso constructivo. Esto garantizará un bajo desperdicio de material y una ejecución más rápida que reduzca el costo de mano de obra también. Ahora, las desventajas. Debido a que este es un sistema que está dimensionado para cubrir pisos o techos, no debe recibir sobrecargas no previstas en la etapa del proyecto, tales como muros u otros elementos arquitectónicos, por lo que no permite una gran libertad de diseño, pues si se producen sobrecargas, existe la gran posibilidad de que aparezcan fisuras, grietas u otros daños estructurales. Muy bien, las losas con viguetas armadas. Bueno, este sistema está formado por una losa unidireccional, en el cual las viguetas armadas se intercalan con elementos no estructurales, en este caso serían bloques de EPS, junto con una capa de concreto. Estas losas tienen una gran resistencia y pueden cubrir losas relativamente grandes, entre 10 y 15 metros. Este modelo estructural está compuesto por una armadura de celosía hiperestática con barras paralelas y nudos rígidos que le confieren rigidez y actúan de modo
refuerzo ante solicitaciones tangenciales. Muy bien, las prelosas armadas. Este tipo de losas prefabricadas son muy similares al sistema anterior. Estas están conformadas por viguetas armadas, bloques de cerámico o espuma de polistireno, EPS, salvo que en este caso se utilizan prelosas, que son placas prefabricadas de concreto armado de mayor dimensión. Estas se instalan luego una al lado de otra. Ya. Muy bien, las ventajas. Este sistema presenta una mayor resistencia. Se tiene una mayor velocidad de ejecución de obra. Esto se debe a que presenta un menor número de elementos, como ya hemos mencionado. El proceso constructivo requiere de una menor cantidad de apuntalamientos para su ejecución. Las desventajas. A pesar de las ventajas mencionadas en este sistema, es más costoso, pues involucra la utilización de un 30% más de concreto a comparación de otros sistemas. Muy bien, las losas alveolares. Se trata de un sistema compuesto por grandes placas pretensadas. Este sistema permite cubrir grandes luces, siendo muy adecuado para proyectos de gran escala. Las ventajas. Debido a que sus elementos son pretensados, se encuentran reforzados mediante cables de acero de alta resistencia. Este sistema es altamente utilizado por proyectos de carácter comercial e institucional. Las alturas pueden variar entre 10 a 30 centímetros. Estos elementos incorporan un refuerzo complementario para el bloque de placas. Está dispuesto en un sentido transversal y con una capa de concreto que regulariza el conjunto. Se tiene una mayor resistencia y puede cubrir luces relativamente grandes de hasta 20 metros. Las desventajas. Bueno, debido a su peso, el transporte de estas desde la fábrica hasta la obra requieren de una maquinaria bastante especializada. En este caso, se realizan con grúas, involucrando un gasto complementario en equipos. Bueno, y ya por último tenemos lo que es el predimensionamiento de losas. Según el RNE, se indican los peraltes mínimos para no verificar deflexiones. En losas aligeradas continuas conformadas por viguetas de 10 centímetros de ancho, bloques de ladrillo de 30 centímetros de ancho y una losa superior de 5 centímetros con sobrecargas menores a 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados y luces menores a 7 metros y medio. El peralte debe cumplir con la siguiente fórmula: H igual L sobre 25. Esto significa H sería la altura, la L sería la luz y 25 es el factor. Bueno, según el reglamento tenemos dos criterios. El primer criterio es para determinar el peralte de la losa. Por ejemplo, acá tenemos cuando la sobrecarga es mayor a 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos ahí en la tabla, por ejemplo, con la sobrecarga de 350, el peralte tiene que ser L sobre 22. Cuando es una sobrecarga de 400, el peralte debe ser L sobre 21. En el siguiente tenemos 450, debe ser el peralte L sobre 20. Y por último, la sobrecarga de 500 debe ser, para un peralte, tiene que ser L sobre 19.
Pero si la losa es para vivienda, entonces analizaremos con el siguiente criterio, con el segundo criterio. Muy bien, usaremos el segundo criterio. Entonces, esto se usa cuando la sobrecarga es menor o igual a 300 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces aplicamos la fórmula H es igual a L sobre 25, siendo la sobrecarga de 200 kilogramos por metros cuadrados. El H es igual a la longitud de la luz más desfavorable sobre 25. Entonces tenemos que la luz es de 7 metros 18, entonces la vamos a dividir sobre 25, eso equivale a 0.28 metros, 0.28 centímetros. Entonces tenemos que el H tendría que ser equivalente a 30 centímetros. Muchas gracias por la atención prestada. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.